Buenos días mga kaprimo. So ko sa manda con ustedes mga kaprimo, prutas este primo no. No man ustedes pensa malo mga kaprimo no, kasi mga chabacano kita mga kaprimo no. El nombre de este mga kaprimo, pensaba este mga kaprimo, anse mga kaprimo no, kay el oas mga kaprimo, dol kamanse kat el mga kaprimo no. Pero este hindi te kamanse mga kaprimo no. So tiene que abajo mga kaprimo. El nombre este mga kaprimo no, serious kasi mga kaprimo ha, no malang ustedes pensa malo mga kaprimo. Amo el fruta no es el nombre macaprimo, amo el culo macaprimo. Oh, que ver tú no, el nombre aquí, pero aquí se nalabasan macaprimo, culo el nombre este macaprimo. So, culo, mira este macaprimo, y así yo con él, oh, esa macaprimo, amo el forma de suyo macaprimo, oh, amo el forma macaprimo. So, el nombre este macaprimo, culo rote, culo, mira tu macaprimo, no, bonito el nombre, no, dice fruta, culo. So mira este macaprimo, manano ta fruta macaprimo que arriba o. So amo ta el pono kulu macaprimo dol kamante le pormana macaprimo. So takilang ele abaw lang macaprimo o manano aki macaprimo. Si viejo te macaprimo, bien bonito ro este macaprimo. Ase dol laga dol kasama katabang dol camote daw macaprimo. So el nombre este macaprimo, no olvida este macaprimo, el forma como camanse, pero el nombre este macaprimo, kulu macaprimo. So amo te frutas kulu macaprimo, akin sinalabason pwede mira este macaprimo, no? So hasta que macaprimo, muchas gracias.